Con el objetivo de tener una política sostenible para la compra de reservas, el Banco Central habilitó desde hoy una nueva regla de devaluación mensual del peso. La medida se había anunciado hace algunas semanas, pero entra en vigencia con la llegada de 2026. Según la resolución, la banda cambiaria que regula la cotización del dólar tendrá una actualización mensual de su techo con el mismo porcentaje que el índice de precios al consumidor que publique el INDEC el mes anterior. De este modo, por primera vez el gobierno de Javier Milei implementará atar el precio del dólar al ritmo de la inflación. Hola, buenas noches. Estas son las noticias a las 20:30. Javier Milei firmó un DNU que reformula el sistema de la Secretaría de Inteligencia del Estado, es decir, la CIDE. La nueva norma, que será publicada en el Boletín Oficial durante los próximos días, le otorga nuevas facultades al organismo, como la aprehensión de personas. También plantea una reorganización institucional y presenta la creación de nuevos organismos que tendrán la capacidad de generar información estratégica. Más controles, menos positivos. La ciudad hizo más de 5.000 testeos entre la noche del 31 y esta mañana. La tasa de positividad bajó al 0,77% contra el 0,97% de promedio anual y se retuvieron las licencias de los 38 conductores que no pudieron pasar el test. El dosaje de alcoholemia más elevado fue en un conductor con 2,62 de alcohol en sangre. Decenas de vecinos de Villa del Parque pasaron la cena de Año Nuevo sin luz. El suministro eléctrico está interrumpido desde hace más de 48 horas, pero algunos denuncian que ya llevan 4 días a oscuras. Hay alarma por electrodependientes y personas mayores que no pueden subir escaleras. Denuncian que hasta ahora no vieron ninguna cuadrilla trabajando en la zona. Tragedia en Suiza. La policía local confirmó que ya son 47 las personas muertas tras un incendio en un reconocido bar turístico suizo. El hecho ocurrió en los festejos de Año Nuevo cuando uno de los fuegos artificiales alcanzó el interior del establecimiento y provocó el incendio. El año no llegó solo porque, lógicamente, con la apertura de los primeros partidos de fútbol se dio la primera anotación de este 2026. Y no fue justamente en uno de los enfrentamientos que tuvo los mayores focos, sino que se dio en el fútbol de Australia. En instantes te vamos a contar más detalles sobre este gol y también sobre partidos que tuvieron protagonistas argentinos. El gobierno anunció que publicará un decreto de necesidad y urgencia para redefinir el sistema de inteligencia nacional. Las nuevas modificaciones centralizan el control en la Secretaría de Inteligencia del Estado y le otorgan nuevas atribuciones operativas. El DNU, que fue firmado ayer por el presidente Javier Milei, busca reestructurar el esquema de la CIDE para adaptarlo a amenazas contemporáneas y someterlo a mayores controles. La norma no solo le otorga nuevas facultades al organismo, sino que también plantea la reorganización institucional entre lo que se encuentra el cambio de denominaciones y funciones de áreas clave. Además, la nueva medida presenta la creación de 3 nuevos organismos: el Centro Nacional de Ciberseguridad, la Comunidad de Inteligencia Nacional y la Comunidad Informativa Nacional. Según la comunicación del gobierno, la medida será publicada en los próximos días en el Boletín Oficial. A partir del DNU, la CIDE podrá apreender a personas en casos de flagrancia, es decir, cuando se comete el delito, o por requerimiento judicial, con obligación de dar aviso inmediato a las fuerzas policiales competentes. El decreto señala que todas las actividades deberán tener carácter encubierto para evitar un potencial riesgo estratégico nacional. Además, el organismo podrá requerir información a cualquier dependencia del sector público y coordinar acciones con provincias y con la ciudad de Buenos Aires.
El DNU también plantea el cambio de denominaciones y funciones de algunas áreas. La Agencia de Seguridad Nacional cambiará su nombre a Agencia Nacional de Contrainteligencia. La Agencia Federal de Ciberseguridad será reemplazada por la Agencia Federal de Ciberinteligencia, una organización cuyo foco estará más dirigido al ámbito digital, mientras que la División de Asuntos Internos será sustituida por la Inspectoría General de Inteligencia. The Telegraph publicó una encuesta sobre los líderes mundiales más importantes del mundo y Javier Milei quedó segundo. Según una encuesta publicada este 1 de enero en el diario británico The Telegraph, Javier Milei fue elegido por voto popular como el segundo líder mundial más importante del año 2025. El mandatario argentino superó a figuras como Donald Trump, compartiendo el podio con la italiana Giorgia Meloni. Todo esto en medio del armado del bloque de presidentes de derecha que está impulsando el presidente argentino en la región. La lista de los 5 presidentes más importantes la conforman la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, Javier Milei, presidente de Argentina, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Milei dio una entrevista a CNN en español en donde resaltó el trabajo para conformar el bloque derechista en la región para plantarse como o frente al socialismo, sobre todo el socialismo del siglo XXI. La gente está descubriendo que efectivamente es una farsa, que toda la pátina buenista no es ni más ni menos que un relato sensiblero, mentiroso, engañoso, para, digamos, que un conjunto de forajidos tomen el poder y empobrezcan a la población. Si todos los lugares donde se aplica es un fracaso. Bueno, pero la pregunta es, ¿se va a formar un bloque no tenga informal dudas, o formal? estoy trabajando activamente por eso. Tenso cruce en la red social X entre Zulemita Menem y el influencer Mariano Parisini, conocido como el Gordo Dan. La discusión se dio a partir de comentarios sobre la comunidad musulmana que generaron fuerte rechazo en la hija del exmandatario Carlos Menem, quien respondió desde un lugar personal, hablando de respeto, convivencia y del vínculo profundo de su familia con el Islam. Zulemita salió a contestarle al tuitero libertario Gordo Dan: confundir al Islam con el terrorismo es un error grave y doloroso para quienes profesamos esta fe y rechazamos toda forma de violencia, provenga de donde provenga. La fe no divide, confundirla con el terrorismo, sí. Causa AFA se conoció que Javier Faroni transfirió $6.200.000 de ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino a una firma suya que pertenece al mismo grupo empresario que compró el club italiano de fútbol Perugia. Los registros bancarios indican que los fondos salieron desde una cuenta del Bank of America a nombre de Tour Prot Enter, una empresa supervisada por Erika Gillette, la esposa de Faroni. El dinero fue destinado a la compra, mantenimiento o disfrute de bienes de alto valor, como aviones privados, yates y residencias veraniegas exclusivas. Se realizaron controles de alcoholemia durante los festejos de Año Nuevo y se confirmaron 38 casos positivos. Según informó la Dirección de Tránsito del Gobierno de la ciudad, se realizaron más de 5.000 testeos entre la noche del 31 y las primeras horas de este 1 de enero, de las cuales 38 resultaron positivos. Con este dato, la tasa de positividad se redujo del 0,97% de 2025 al 0,77% de este año. En este marco, uno de los supervisores del operativo, Martín Funes, destacó la disminución del porcentaje de positividad gracias al trabajo en los controles de alcoholemia. El porcentaje de positividad viene bajando año a año. Esto se debe mucho a la concientización que hay, la cantidad de controles que siempre aumenta. Este año tenemos 30 controles ubicados en la capital. De hecho, una de las políticas del jefe de gobierno es justamente evitar los excesos con el alcohol para evitar incidentes. Desde el 2020, que teníamos un 1,76% de porcentaje de positividad, bajamos a 0,97% este año.
fue como un gran porcentaje de disminución. La policía de la ciudad divulgó algunas de las excusas más insólitas que los conductores dieron para intentar zafar del test de alcoholemia. Toma bastante aire, ¿sí? Para que puedas aguantar los 10-12 segundos. Okay. Me operaron en abril del pulmón y me falta uno, realmente. Así que estoy como... Tengo la capacidad reducida. Está bien. Sacate, si querés, el cinturón de seguridad, descender de vehículo, así tenés más caudal de aire. Sí. Aguanta un poco más, ya llegás. Listo. 0.62 dio positivo en alcoholemia. ¿Tomó alcohol? Sí, me brindé. Ok. Tomamos vino y que es felicidad. Pasa que vengo agitada de que se rompió el brazo y... Entiendo. Un poco más. Listo. 0.97 dio positivo en alcoholemia. Se va a retener el vehículo y va a ser llevado a una playa de carreo y se le va a retener la licencia, se le va a dar una licencia provisoria. ¿Tiene una bebé dentro del vehículo? No. Si usted va a tomar alcohol no tiene que manejar, porque no solamente pone en riesgo su vida, sino que pone en riesgo la vida del bebé. Estábamos bien. Y lo fui a llevar a la mesa, se subió y se cayó, se rompió el codo. Si me dice mañana queda internada porque la tienen que operar del codo que está roto, no me dan 3 días. Estás nerviosa, ¿no? Tengo los 20 reyes ahí y ya sé que ya está, o sea, dale, sáquenme el auto que ya está. Listo. Retira la pipeta por arriba. 1,75 positivo de alcoholemia. Se te va a labrar un acta contravencional, el vehículo va a ser remitido a una playa de acarreo. Esta mañana un choque entre una moto y un colectivo dejó 2 personas muertas. Fue en el cruce de las avenidas Juan B. Justo y Córdoba, en Palermo. Ocurrió a las 8:30 de la mañana, cuando una moto con 2 personas a bordo cruzó Juan B. Justo y fue atropellada por un colectivo de la línea 166, que iba por el carril del Metrobús. Se investiga si la moto, que circulaba por la avenida Córdoba, cruzó el semáforo en rojo. Los ocupantes de la moto fallecieron. Tenían 30 y 50 años. Cientos de usuarios siguen sin luz luego de la falla del sistema eléctrico de hace 2 días. En Villa del Parque hay varias cuadras sin suministro y los vecinos pasaron fin de año sin luz. Estela sube y baja las escaleras a oscuras varias veces al día. Hace más de 48 horas que está sin luz y sin agua. Y para colmo, en el domicilio también vive su mamá, que es electrodependiente. 2 días así que estamos sin luz. Y desde que empezó el problema, avisé que tenía a mi mamá con oxígeno, todo, que oxígeno permanente, y ellos nos dijeron que iban a colocar la luz, que tengamos paciencia. Nos pasaron de las 4 a las 5, de las 5 a las 6, de las 6 a las 7, así sucesivamente, hasta que llegó la madrugada. Pero bueno, mi hermana le volvió la luz. Ayer a las 11 de la noche la vino a buscar. Yo trabajo con comida, tengo el freezer lleno. Gastamos un montón de plata con mi hija, con rolitos, pero ya no da para más. Abajo de todas estas bolsas tengo los pollos de trabajo donde yo compro comida para trabajar. Todo se me está estropeando porque ya no puedo comprar más bolsas de rolito. Ayer compramos 6 bolsas de rolito. Toda la mercadería, toda la comida para tirar. Todo, porque se está poniendo feo con el calor. Y no tenemos nada de agua, que al no haber luz no tenés agua. Pablo y todos los vecinos del edificio tienen que bajar a la vereda para conseguir agua. Y después tienen que subir con los baldes y los bidones a cuestas. Y así repetir la rutina cada vez que necesitan tomar agua o bañarse. ¿Cuántas veces al día tenés que subir y bajar con estos baldes? Sí, varias veces, más que nada por el baño. La realidad es que ya los últimos veranos estamos acostumbrados a tener poco en la heladera, comprar lo mínimo indispensable. Es triste acostumbrarse a vivir así, ¿no? Sí, es triste, sí. Mal acostumbrados. Pero el corte de luz no es solo en este edificio. El barrio se ve vacío por la gran cantidad de vecinos que han decidido irse por la falta de luz y agua. Néstor, que es uno de los pocos que se quedó, tiene que comprar hielo 2 o más veces por día por el intenso calor. Tuviste que ir a buscar hielo porque no tenés electricidad, me imagino. No, ya casi el 3er día va a ser, creo. La verdad que un desastre. Pero la casa están todas las paredes calientes, no se puede estar. Y en la heladera ya no quedó nada. No, ya aparte perdí cosas que tenía en el freezer, ya no se puede. Mira, anoche con mi madre, que ya es mayor, tiene más de 90 años, nos fuimos a la costanera. Sí. Cenamos ahí tipo camping y recibimos el año en medio de la costanera, al lado del río.
Increíble. Sí, es que, a ver, había que buscar alguna forma de estar en un lugar más fresco. Además de estar sin luz, estos vecinos de Villa del Parque tienen otra cosa en común, que su celebración de Año Nuevo se vio interrumpida por la falta de energía eléctrica. Íbamos a hacer acá, se suspendió, no pudimos hacerlo, y bueno, estamos yendo y viniendo a la casa de una hija nuestra, y nos arreglamos como podemos, celebrando la tragedia, qué sé yo. Estaba todo previsto para acá y tuvimos que cambiar todo, no se puede, hay un montón de cosas que se perdieron, no se puede estar así. ¿La heladera que se perdió todo? Todo lo de la heladera. Está como para tirar también. O sea, nosotros ayer a cierta hora ya nos fuimos de acá y volvimos a las 2:30 de la mañana y esto es una cueva de lobos. Pero lo que es la heladera en sí, toda la comida que estaba ahí en la heladera, la empezamos a tirar. Así estamos desde el martes a las 2 de la tarde. Impotente, esa es la palabra, impotente. Ya son 47 los muertos por el incendio de una estación de esquí en Suiza. El hecho ocurrió poco después de que los turistas celebraran el Año Nuevo en el bar Le Constellation. Los dueños del lugar incluyeron pirotecnia al momento de los festejos, lo que provocó que uno de los fuegos artificiales iniciara un incendio dentro del establecimiento. Los turistas registraron con sus teléfonos el momento en el que las llamas empezaron a propagarse. Hasta el momento la policía local descartó un atentado. Y otro incendio, esta vez destruyó una iglesia que es monumento histórico en Ámsterdam. Se trata de la histórica iglesia de Wonderlijk, que es una construcción de 1872 que medía 50 metros. Todavía se desconocen las causas de este incendio que se produjo durante las vísperas de Año Nuevo. Una de las versiones más fuertes es que podría haber sido ocasionado por el impacto de fuegos artificiales en la torre. Como consecuencia de accidentes ligados al uso de pirotecnia, también se registraron 2 muertes y varios accidentes en los Países Bajos, marcando un fin de año trágico en el país. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció una fiesta de fin de año en su casa de Mar-a-Lago, en Palm Beach. Durante la cena subastó una pintura de Jesucristo por $2.750.000, que fue creada en el momento frente a los invitados por la artista Vanessa Orabuena. Entre los asistentes se encontraban Kristi Noem, secretaria de Seguridad Nacional, Jeanine Pirro, fiscal del Distrito de Columbia, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien había mantenido reuniones oficiales con Trump los días previos. Y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, fue otro de los mandatarios que ofreció un discurso de fin de año. Calificó a 2025 como un periodo de resistencia histórica y victoriosa frente a los ataques de Estados Unidos y llamó a los ciudadanos a defenderse. Maduro, además, puso énfasis en el fortalecimiento del poder nacional y sostuvo que 2026 será un año de desarrollo técnico y militar. Dijo que Venezuela seguirá siendo un Estado soberano y democrático y presentó números de crecimiento de la economía sin dejar de criticar el bloqueo norteamericano. Año de afianzar el desarrollo técnico y militar que garantice la protección de la patria y una independencia irreversible frente a las amenazas y doctrinas imperiales. El 2026 nos espera. Y les digo, 2026, tenemos plan, tenemos bandera, tenemos historia y seguiremos teniendo patria. Feliz nuevo año, Venezuela. Feliz nuevo año, humanidad entera. Que viva la paz, que viva la vida, que viva la alegría. Hasta la victoria, siempre desde Caracas, porque desde Caracas nosotros siempre venceremos. Los festejos de fin de año se celebraron tanto en la ciudad como en la provincia de Buenos Aires.
Una multitud de vecinos y turistas se reunió cerca del Puente de la Mujer en Puerto Madero para contemplar el espectáculo de fuegos artificiales. Con el cielo iluminado, el barrio de la Comuna 1 de la ciudad de Buenos Aires se convirtió en una de las atracciones de las fiestas de fin de año. La Plata despidió 2025 con la tradicional quema de muñecos de fin de año. El ritual platense de este año, de nuevo año, se vivió con alegría en los barrios. Hubo música, celebración, mientras se prendían fuego las esculturas de papel y madera que crearon artistas y vecinos. Entre ellos se destacan las figuras del Chiquitapia, el Eternauta y Avatar. Y bueno, y la respuesta de la gente acá fue masiva. La verdad que estamos sorprendidos porque de los 28 años que hace fue el que mayor concurrencia tuvimos. Todos los años esperamos que llegue diciembre para hacer la quema característica de acá. Y bueno, y para nosotros es muy emocionante porque nos hace acordar de cuando arrancamos con 13, 14 años, hace 28 años, como te había dicho anteriormente. Y bueno, nada, y uno siempre cuando hace la quema el 31 es como que deja todo atrás. Cuando volvamos de la pausa, las empresas podrán girar las ganancias a sus casas matrices. Estos y otros temas en instantes con más noticias a las 20:30. Seguimos. Las empresas pueden girar utilidades al exterior desde hoy. En las próximas semanas empezarán a salir grandes cantidades de dólares del país. A partir de hoy, las empresas quedarán habilitadas a girar utilidades al exterior correspondientes al ejercicio de 2025, lo que implica otro avance en la eliminación de los controles cambiarios y los movimientos de capitales. Se prevé que podrían girarse entre 2.000 y 3.000 millones de dólares. Desde hoy, más de 20.000 millones de dólares que estaban en cuentas especiales se liberan del último blanqueo y el gobierno espera que no vuelvan bajo el colchón. Los especialistas consideran que una porción importante de estos capitales permanecerá dentro del sistema financiero y productivo del país, diversificando sus destinos de inversión. Los destinos podrían ser el sector inmobiliario, el campo y el capital productivo en empresas. Las importaciones de bienes en Argentina cerca de número récord. El volumen importado se acercó al máximo histórico registrado en 2022 y ya supera con holgura los niveles de años recientes. Hasta noviembre, las compras alcanzaron los 70.235 millones de dólares, con una suba interanual del 27%. Todo indica que 2025 quedará entre los años de mayor ingreso de bienes del exterior. Y el gobierno inicia el año con la presión del vencimiento de la deuda del 9 de enero, el viernes próximo. Mientras tanto, las empresas podrán girar utilidades de 2025 y se liberan 23.400 millones de dólares del blanqueo. Para hablar de estos temas y del plan de crecimiento económico que ideó el gobierno de Javier Milei, convocamos al economista y exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, Claudio Loser. Claudio, buenas noches. Muy buenas noches, saludándolo en este año, feliz año, y haciéndolo desde Mendoza, donde estoy pasando unos días para recuperar mi acento mendocino. Con la familia, me imagino. Feliz año, Claudio, desde ya. Es un placer hablar con usted. ¿Cómo ve estos últimos movimientos de la economía? Hoy nos enteramos de la apertura parcial del cepo para las empresas, ya sabemos que para los particulares se ha abierto. Hay un vencimiento de deuda que importa y mucho al gobierno, el 9 de enero, y así sucesivamente. Desde mañana la indexación del dólar vía inflación del último mes, en este caso de noviembre, 2,5%. Es decir, con todo este conjunto, ¿qué análisis económico se puede hacer? Claro, es un poco complicado porque
hay que ver cómo distintas entidades o entes económicos van a actuar. Yo creo que estas medidas que se conocieron hoy de permitir movilizar los 20.000 millones del blanqueo más la posible salida de utilidades, en realidad, aunque puede llevar a que salgan dólares, también va a mejorar el riesgo país y va a hacer que la gente esté más dispuesta a traer dinero al país, porque ahora van a decir, a partir del año 2025 podemos invertir, podemos traer dinero. Evidentemente, el presupuesto aprobado ayuda. Por supuesto también que la banda cambiaria, a mí me hubiera gustado que no hubiera banda cambiaria, pero eso es irrelevante. Yo creo que el fondo, por ejemplo, está satisfecho con esto. Pero yo diría que eso va a hacer que haya mayor confianza y que de alguna manera pueda comenzarse con un año 2026 algo más tranquilo, con expectativas de exportaciones altas. Evidentemente han habido también mayores importaciones. No creo que eso pegó tan fuerte en la balanza, en las reservas, porque mucha gente usó sus dólares propios y con eso financió a las importaciones que hicieron. Ahí es como yo lo veo. Ni tan blanco ni tan negro, pongámoslo de esta manera. De todos modos, Claudio, el talón de Aquiles es la escasez de divisas, justamente. Eso es cierto. Todavía la Argentina está en una situación delicada. Evidentemente el hecho de que de que tienen que pagar una cantidad importante de dólares de deuda es muy, muy importante. El Fondo Monetario, por otra parte, está siendo lento. La plata del fondo no es importante. Yo creo que lo que es importante es la aprobación del programa del fondo. Yo creo que eso también es algo que hay que esperar. Hay escasez de divisas. Yo creo que de todas maneras la liberación parcial del cepo va a hacer que puedan entrar más divisas y ayudar a esta situación. Ahora, el gobierno está en una cuenta regresiva hacia el 9 de enero, cuando tiene un vencimiento de 4.300 millones de dólares. Y entiendo que le faltan 2.000 millones de dólares. Y la pregunta es, ¿de dónde los va a sacar? Eso por un lado, se habla de repo y de alguna otra medida, o si esto podría significar que obtenga un waiver del fondo, justamente. El waiver del fondo, yo creo que eso, yo creo que lo van a obtener, a pesar de que se quedaron cortos. Quizá hagan uso del swap con los Estados Unidos. Pueden quizá tener un poco de mayor acceso en el mercado interno. Evidentemente enero es un mes complicado porque la gente se va de viaje, están de vacaciones, pero claramente creo que lo pueden manejar. No conozco lamentablemente todos los detalles, es muy del día a día. Hay que ver qué tipo de acceso tiene a Wall Street, como dicen ellos, a pesar de que dijeron que no querían depender tanto de Wall Street. Hablando de Wall Street, justamente, Luis Caputo, el ministro de Economía, anunció bonos sin el paraguas de Wall Street, es decir, con ley nacional. ¿Cómo lo ve usted? Bueno, evidentemente para la Argentina está bien. Todo depende de la confianza que tengan los bonistas respecto de la ley argentina, y por supuesto va a requerir bonos en dólares emitidos con ley argentina. Van a tener que pagar una tasa de interés importante. Así que
yo creo que vale la pena hacer esto. Creo que las grandes, por ejemplo, países como Brasil, incluso países como México y Chile han hecho uso de esto. La Argentina tiene que probarlo, aunque la Argentina está en una situación financiera, yo no diría precaria, pero casi precaria. Hay una ley que se llama inocencia fiscal, que eso significa que aquel que atesora dólares los puede depositar y no le van a preguntar ni los escribanos ni los bancos de dónde los sacó. Pero yo me pregunto, dada su experiencia internacional, ¿esto no encenderá las alarmas en el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, justamente que controla ese tipo de movimientos? Bueno, o sea, evidentemente puede crear problemas en el sentido de decir, esto es una excusa para, digamos, para blanquear capitales. Habrá que ver cómo lo manejan. Evidentemente es conflictivo. O sea, yo entiendo perfectamente por qué este gobierno lo hace, pero es verdad que entra en un conflicto, tendrá que negociar, tendrá que hablarse, dependerá también de las cantidades que se puedan presentar. Yo no conozco en detalle esto, pero sí lo que es permitido es hacerlo hasta cierto monto. En ese caso yo creo que no habría problema. Es que se habla de millones justamente, y esto, en su momento Argentina estuvo en la lista gris, sobre todo por las sospechas de lavado de dinero, bueno, terrorismo. Correcto. Que es otro tema que importa y mucho en el mundo. Por eso la pregunta sobre el GAFI. Finalmente... No tengo una respuesta elegante respecto a esto, no conozco los detalles, pero evidentemente con los argentinos teniendo, digamos, aproximadamente 400.000 millones de dólares fuera del sistema, evidentemente esto puede generar muchas preguntas. Qué paradoja, ¿no? Un país que de pronto necesitó 20.000 millones de dólares y otros 20.000 millones de dólares, y sin embargo en todos estos años no se han creado mecanismos al menos atractivos para sacar los dólares del colchón, como se dice coloquialmente, y bueno, invertirlos y que por supuesto den algún dividendo en lugar de guardarlos, claro, y darse cuenta de que esos dólares en realidad perdieron valor. Pongámoslo de esta manera, no me quiero poner muy histórico, pero para alguien de mi edad, nacido en la primera mitad del siglo pasado, como digo, y recuerdo desde chico que la gente metía los verdes debajo del colchón o algún lugar así, es muy difícil cambiar la situación. La Argentina, quizá con Rusia o algún otro país, tiene los récords de tener dólares afuera. Yo creo que es muy importante tener un mecanismo, este mecanismo de decir conviértanlo y no vamos a preguntar tanto, es bueno en principio, pero evidentemente tiene sus riesgos debido a la situación financiera internacional con tantas operaciones no grises, sino más bien oscuras. Lo que es una encrucijada es qué sucederá a partir de mañana con un dólar que, como anunciábamos en la apertura de Noticias a las 20:30, un dólar que irá al ritmo de la inflación, es decir, que tomará... o sea, la banda superior evidentemente va a crecer. Yo creo que independientemente de lo que pienso, hablemos de la realidad concreta de lo que hizo el gobierno, el hecho de que permita que la banda superior vaya creciendo con la inflación, le da más tranquilidad al mercado de que pueda funcionar sin necesidad
de restricciones muy importantes por parte del Banco Central o del gobierno. Eso es quizá un elemento de análisis o quizás un elemento de esperanza, por supuesto. Claro. ¿Esto podría ser una admisión de parte del gobierno de un atraso del tipo de cambio? Sí, o sea, yo tengo una evidencia empírica, tengo una evidencia empírica que es que estoy en la Argentina viendo los precios, o sea, yo por supuesto no esperaría un dólar, digamos, como que el que existía en la peor situación de crisis de hace 2, 3 años. Creo que sigue algo atrasado. Evidentemente, respecto a los países cercanos, los países vecinos, estamos atrasados respecto del, digamos, viniendo de Estados Unidos. Perdón que sea tan personal, viniendo de Estados Unidos, viendo los precios, claro, hay ciertas cosas que son caras, los bienes, los servicios todavía muestran competitividad respecto de lo que sea el resto del mundo, incluso en comida. No estoy diciendo que es barato, pero digamos, es mi impresión. O sea, no es una impresión científica, pero teniendo algunos años de experiencia encima, creo que está algo atrasado. Es que es la mejor impresión, la de alguien que viene de otro país y dice, uy, antes con tantos dólares me alcanzaba para tal cosa y hoy no me alcanza. Hoy este país se ha vuelto caro, este es el tema. Se ha vuelto mucho más caro de lo que era. O sea, no estoy hablando para el argentino, sino para el extranjero. Es muy interesante. Claro, yo no puedo verlo de todas maneras. Aquí, en donde estoy, en Mendoza, noto una cantidad importante de turistas extranjeros a pesar de, digamos, de este dólar caro. Evidentemente sería mejor con un dólar más barato, con un peso más barato, pero el punto es que sí, yo creo que el dólar tendría que ir subiendo por lo menos más o menos con el ritmo de inflación. Evidentemente hay que ver la inflación en los países con los que la Argentina comercia, lo que se llama el tipo de cambio real. No voy a entrar en esas cosas aburridísimas, pero yo creo que uno tiene que esperar que el dólar en el año 2026 crezca, el valor del dólar suba con la inflación argentina. Entiendo que en el presupuesto que se aprobó, el valor del dólar a diciembre de este año 2026, si no me traiciona la memoria, es de 1.423 o algo por el estilo, es decir, mucho más bajo de lo que se cotiza hoy. Estamos hablando de 1.475 Banco Nación. Sí, no conozco los detalles del presupuesto. Evidentemente es un problema. Evidentemente uno piensa que los precios serán superiores, por supuesto, pensarán, si pusieron los ingresos, por ejemplo, los ingresos por exportaciones y cosas por el estilo, a ese tipo de cambio, yo creo que de alguna manera se va a compensar, pero es algo que también se hizo el año pasado y, bueno, el gobierno pudo mantener el equilibrio fiscal, pero lamentablemente es una de estas técnicas no muy... que no convencen a nadie de poner un dólar tan bajo para el presupuesto. Una pregunta de cierre para un argentino prestigioso que vive en Estados Unidos, que argentino que vive en Estados Unidos nomás, prestigioso no sabe. Prestigioso, vecino del estado de Maryland, muy cerca de Washington. Y la pregunta es, ¿en algún momento, Claudio, usted se planteó cuándo Argentina va a ser un país normal?
me lo he planteado muchas veces en mi vida. Creo que con todos los problemas estamos yendo hacia un país más normal. No el país que creemos que somos un país avanzado abajo, sino en un país emergente, fuerte, con condiciones muy, muy fuertes. Evidentemente, con los recursos naturales y humanos que tenemos y un gobierno que mantiene la disciplina fiscal, es mucho más posible que esto se dé, aunque los argentinos, y yo acá estoy hablando por la experiencia no técnica, sino, perdón de nuevo, de mis familiares, de mis amigos, de todo eso, a pesar de la visión tan negativa que los argentinos tenemos. Claudio Loser, economista, exdirector del Departamento del Hemisferio Occidental del FMI. Ha sido un gusto, muy feliz año nuevo y a seguir disfrutando en Mendoza. Felicidades, muchas gracias por tenerme en el programa y los mejores deseos de salud y prosperidad moderada para todos. Muchas gracias, buenas noches. Y empezó un año y los jugadores de la selección disfrutan de los festejos, Juan Cruz. Bastante medidos, por cierto, y es como corresponde porque hay un año calendario por delante que va a ser complicado, tanto a nivel local, en las diferentes ligas, como también en lo que corresponde al fútbol internacional, con la finalísima y también con el Mundial. Ahí lo vemos a Lionel Messi con su esposa y sus 3 hijos. Todos y cada uno de los futbolistas van a tener su momento, como Lautaro Martínez, como el Cuti Romero, también con sus hijos y su pareja, Rodrigo de Paul, en la verdulería, tranquilo estaba. Así también Ángel Di María junto a su esposa. Todos pudieron pasar Navidad en familia, en mayor o menor medida. Así fue Pujato con Lionel Scaloni, que tuvo una Navidad bastante particular. Hablamos ya de sus vacaciones y lo que respectó a Año Nuevo fue de esta forma, como cualquier hijo de vecino, con la mesa en la vereda, sentado tranquilo junto a sus familiares, mientras los chicos se tiraban algo de espuma, se escuchaba música de fondo, los autos que pasaban y tocaban la bocina. Debe estar un poco cansado de que pasen por la puerta de la casa y le toquen la bocina, pero no deja de ser el entrenador campeón de absolutamente todo y no solo el más ganador, sino el más importante de los últimos años. Cuando volvamos de la pausa, Vicky Casaurán nos contará quiénes son los artistas que se presentarán en Argentina este año 2026. Este y otros temas en instantes con más noticias a las 20:30. Seguinos. El 2026 será un gran año de conciertos. Vicky Casaurán nos cuenta sobre algunos de los artistas más destacados que visitarán Argentina. ¿Compraste agenda? No me quiero ir de aquí porque el año acaba de empezar, pero nosotros ya tenemos planes. Los recitales más esperados están cerca. Como dice Bad Bunny, abraza al que tenés al lado y canta con el corazón. Abraza al que tiene al lado y canta con el corazón. Es la primera gran fiesta en llegar a la ciudad. El artista latino más escuchado a nivel global, con su multipremiado disco Debí tirar más fotos, en homenaje a los ritmos puertorriqueños, llega a River el 13, 14 y 15 de febrero con entradas completamente agotadas. Y luego, en el marco del Lollapalooza, llegará ella, la nueva voz joven predilecta estadounidense, Sabrina Carpenter, por primera vez en Buenos Aires, el domingo 15 de marzo. Y no hay que esperar mucho para la mega fiesta del metal, porque a fines del mismo mes,
13, 27 y 31 de marzo, AC/DC nos visita con su Power Up Tour. Durante todo mayo vamos a tener Arjona en la ciudad porque hasta el momento tiene confirmados 12 conciertos. Sabemos que es uno de los cantantes más criticados, pero también los que más venden al momento de montar conciertos en esta ciudad. Y en agosto, la autora de una de las canciones que más sonaron durante las últimas semanas, La Perla, Rosalía, que aquí hace Reliquia, estará como mínimo los primeros 6 días del mes presentando Lux, el último gran lanzamiento discográfico del 2025. ¿Agendaste? 2026, ahí vamos. La pureza también, la pureza está en mí, está en Marrakech. No soy una santa, pero estoy plena. Y ya nos estamos acercando al final, pero antes lo prometido, ¿cómo va a seguir el tiempo en las próximas horas? Llegó el ansiado alivio térmico en el AMBA momentos antes del brindis de fin de año, como te contamos ayer, con algunas precipitaciones dispersas. Las temperaturas seguirán bajando en los próximos días y podrán darse valores mucho más otoñales en la mañana del domingo en el AMBA. Viernes con temperatura entre los 19 y los 28 grados. Nubosidad variable con probabilidad baja de chaparrones cortos e intermitentes a lo largo de todo el día, pero especialmente hacia la madrugada y la mañana. El viento del este y del sudeste se va a intensificar hacia la noche y también aumentará la humedad. Y hasta aquí te contamos qué pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. Muchas gracias por acompañarnos. Nos despedimos escuchando a Ricardo Arjona en una de sus últimas visitas a la Argentina. Mañana más noticias a